Buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Bien, ¿cuántos de los que están aquí ya me conocen? Ok, creo que hay algunos nuevos, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, antes de comenzar vamos a hacer una pequeña oración para poner este tiempo en las manos del Señor, para que Él se encargue, que Él sea el que hable en nuestras vidas y que su palabra entre aquí a nuestro corazón. Cierren sus ojos. Bendito Padre, te doy muchas gracias, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de poder estar aquí para compartir tu palabra, que es preciosa, que es precisa, que es eficaz para nuestra vida, para nuestra necesidad, Señor. Y en esta tarde yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú te encargues, que tú tomes el control, Señor. Que seas tú quien hable a través de mi boca, Señor. Yo solamente soy un hombre con defectos, con un hombre común, corriente, pero tú puedes hacer algo, Señor, a través de mi boca. Y yo te pido que tú seas quien tome el control y quien hable a nuestros corazones en esta tarde. Ayúdanos a tener la disposición en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a abrir nuestra mente, nuestros oídos y a poner atención, Señor, a tu palabra. Que no haya nada que nos distraiga en esta tarde, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Muy bien. El tema para el día de hoy se llama Salgamos de Egipto. Egipto. Sí hemos escuchado acerca de Egipto, ¿verdad? Hoy en día pues es un país allá en África, en el norte de África, donde lo único que queda ahí son ruinas ya. Ya es un país que no es muy rico, es un país que ya está en un nivel económico bajo. El único atractivo de Egipto ahora son sus pirámides, es el desierto ahí, sus pirámides, las esfinges, no son más que ruinas, ¿verdad? Hoy en día, y eso es el atractivo de Egipto. Pero vamos a conocer un poquito más acerca de Egipto y cómo se relaciona Egipto con nuestra vida. En la palabra de Dios vamos a leer ahí Éxodo capítulo 3, versículo del 6 al 8, y dice así la palabra de Dios. Si tienen su Biblia, síganme ahí con su mirada. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel. Muy bien, aquí está hablando Dios a Moisés. Si han leído la palabra de Dios en Éxodo, donde es el llamado de Moisés para que rescate al pueblo de Israel de Egipto, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es un pueblo escogido por Dios. Ese pueblo tan pequeño, muchas veces nos podremos preguntar, ¿por qué Dios escogió un pueblo tan chiquito, tan pequeño, tan insignificante? Porque había civilizaciones en ese tiempo mucho más grandes que Israel. Estaba Egipto, que era una potencia mundial en ese tiempo, una potencia en todos los sentidos. Eran muy ricos económicamente, tenían edificios grandísimos, tenían el río Nilo que pasaba por ahí y fructificaba toda esa tierra, había mucho pasto para los ganados, había ganado, había agricultura, era muy próspero Egipto en ese tiempo. ¿Por qué Dios no escogería un pueblo grande como los egipcios, como los asirios, que era otra civilización grande en ese tiempo? Y la respuesta es que Dios escogió un pueblo chiquito, pequeño, para que su nombre fuera glorificado a través de eso. Porque Dios se glorifica en las cosas pequeñas, en las cosas chiquitas, en las cosas que para los demás a lo mejor son insignificantes. Dios hace algo grande con eso. Entonces, ¿para qué? Para que no entre vanagloria en las cosas, sino que la gloria sea toda para Dios. Por eso Dios escogió un pueblo tan chiquito, tan pequeño. Entonces, este pueblo ya tenía más o menos aproximadamente 430 años de esclavos ahí en Egipto, el pueblo de Dios. Y los egipcios los esclavizaron, los llenaron de trabajo,
los llenaron los afligían, los oprimían, les cargaban mucho la mano en el trabajo. Ellos tenían que construir bloques, tenían que amasar el barro con sus pies, tenían que traer la paja de cierto lugar para mezclarla con el barro y poder hacer estos adobes. Y si nosotros nos ponemos a leer la Biblia y la historia también, vemos que los israelitas fueron los que construyeron 2 ciudades de almacenaje en Egipto. Entonces, construir 2 ciudades se dice fácil, pero eran ciudades, eran muchos edificios. Imagínense todo el trabajal que tuvieron que hacer ellos. Y aparte les pagaban bien poquito, en veces ni les pagaban, les daban lo necesario nada más para comer. No prosperaba el pueblo de Dios ahí. Al contrario, cada vez eran más oprimidos y más oprimidos. ¿Por qué? Porque Faraón, el rey, se dio cuenta que estaban creciendo en mucho número. Se dio cuenta que el pueblo de Israel tenía ya mucha gente. Dijo, vamos a oprimirlos más, porque si tenemos guerra contra algún enemigo, ¿qué tal si estos israelitas se unen a ellos y acaban con nosotros? Entonces, cada vez, entre más los oprimimos, vamos a tratar de exterminarlos. Entonces, una de las ideas de Faraón fue esa. Mandó llamar a las parteras de las mujeres israelitas y dijo, cuando nazca un varón judío, un varón israelita, al momento de nacer lo matan. Si es niña, la dejan vivir. Si es niño, lo matan o lo echan al río Nilo, para que se lo coman los cocodrilos. Entonces, era la idea de Faraón para disminuir la población de los israelitas. Entonces, el pueblo de Dios estaba muy afligido, eran esclavos de los egipcios, eran trabajadores de lo más bajo para ellos. Estar cerca de un israelita para un egipcio era como ver un perro lleno de sarna, sí. No querían estar cerca de ellos, pero querían que trabajaran para ellos. Entonces, aquí la palabra de Dios en Éxodo 1, versículo 11, voy a leer del versículo 11 al 14, dice, si entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje que se llama Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre y en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Vemos que los trataban muy mal, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le gustaría que lo trataran de esa manera? Yo creo que a nadie nos gusta, ¿no? Que nos maltraten y que nos humillen y que nos opriman. A nadie nos gusta. Pero pasaron 400 años desde que los israelitas llegaron a Egipto. 430 años a ese ritmo, sas y sas, tras de ellos, tratando de oprimirlo. Entre más los oprimían, más crecían. Cosa curiosa, ¿no? Entonces, vemos aquí en la palabra de Dios que nos dice que Egipto representa, de cierta manera, si comparamos a Egipto a nuestros días, Egipto representa pecado. Y vamos a ver por qué. ¿Qué características tenía Egipto en ese tiempo? En Egipto, la religión de ellos era politeísta. ¿Qué quiere decir? Que tenían muchos dioses. Ellos adoraban a los elementos, ellos adoraban a la lluvia, adoraban al sol, adoraban a la naturaleza. Sus dioses, como ellos lo representaban, eran mitad hombre, mitad humano y mitad animal. Ellos adoraban a estos personajes. No sé si les tocó ver alguna vez ahí por la televisión esas estatuas egipcias que están así con cabeza de halcón y cabeza de coyote y cabeza de lagarto. Y ¿no les ha tocado ver eso? Sí les tocó ver. Entonces esos eran los dioses en los que ellos creían. Aparte, ellos creían que ciertos animales eran sagrados también. Incluso cuando moría un gato, le hacían un funeral y le hacían un lugar especial donde enterrar ese gato. Entonces vemos que era un lugar donde había mucho pecado. En ese lugar se hacían sacrificios humanos a sus dioses. Ellos, aparte de los sacrificios, ellos también
adoraban al río Nilo. El río Nilo es un río que pasa por ahí, por Egipto, que en ese tiempo, cada año el río Nilo se desbordaba y ese desbordamiento dejaba mucho sedimento y ayudaba a que la tierra fuera muy fructífera. O sea, que había buena cosecha, bastante maíz, bastante avena, bastante cebada, bastante trigo. Entonces, ellos pensaban que el río era su provisión, ¿verdad? Que era un Dios que les proveía de alimento. Entonces también adoraban al río Nilo. Y la palabra de Dios, ¿qué dice acerca de adorar a otro Dios que no sea Dios? Dice así en Éxodo 20, si quieren buscarlo, Éxodo 20, del versículo 2 al 5, dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Está diciendo muy claro Dios aquí, ¿verdad? No tengas dioses fuera de mí. ¿Y qué puede ser? Esto se le llama idolatría. Pero, no sé, hoy en día pues hay muchas religiones allá afuera, ¿no? Donde se creen mucho en ídolos, se creen mucho en imágenes que en realidad no tienen ningún poder, no hacen ningún milagro. Y la palabra de Dios es muy clara, nos está diciendo no te hagas imágenes. ¿Ustedes por qué se imaginan que no hay una fotografía real de Jesucristo? Cuando en ese tiempo algún pintor debió haber pintado algo, ¿no? ¿Saben por qué? Porque si hubiera una fotografía de Jesucristo, adoraríamos a esa fotografía. El ser humano siempre tiende a adorar algo que pueda ver, que pueda tocar. Por eso nos hacemos imágenes de barro, imágenes de yeso, imágenes de madera. Y entonces por eso Dios no lo permitió. Los egipcios, ¿qué hacían? Se hacían imágenes de seres mitad hombre y mitad animal. ¿Para qué? Para adorar a esas imágenes. Siempre tendemos a adorar algo que podemos tocar y ver. Y dice la palabra de Dios que bienaventurado es aquel que cree sin haber visto. ¿Quién de los que está aquí ha visto a Dios? Ninguno hemos visto a Dios, ¿verdad? Mas los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, sabemos que existe. ¿Por qué? Por la evidencia que hay en nuestra vida. Lo que Dios hizo en mí. Yo sé que es real porque yo era así antes y ahora soy así. Es una evidencia de que Dios mora en mi corazón. Yo solo traté muchas veces de cambiar. Muchas veces. Y hacía algo que no le agradaba a Dios. Y aunque no conocía a Dios, yo sabía que estaba mal porque Dios puso una conciencia dentro de nosotros, ¿verdad? Sabemos que está bien y que está mal. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Todos sabemos que está bien y que está mal. Y cuando hacemos algo que está mal, nos sentimos mal, sentimos un remordimiento en nuestro corazón. Híjole, ¿por qué hice eso? Híjole, ¿por qué me puse esta borrachera? La cruda moral al siguiente día, ¿verdad? Te sientes mal, dices, no lo vuelvo a hacer. Y póngale también a cualquier otro pecado, no nomás al alcohol, a las drogas, cualquier otro pecado. Dices, no lo vuelvo a hacer. Y en tus propias fuerzas dices, ya no lo vuelvo a hacer. Y hasta le prometemos a Dios o en lo que creemos, no lo vuelvo a hacer, te lo prometo que no lo vuelvo a hacer. O a nuestra esposa, a nuestros hijos, no lo vuelvo a hacer. ¿Y qué pasa? Pasa una semana, otra vez. No, ahora sí no lo vuelvo a hacer. Pasa un mes, otra vez volvemos a caer en lo mismo. ¿Saben por qué? Porque el ser humano no tiene la capacidad, él solito, de renunciar al pecado. Necesitamos a Cristo. Necesitamos su Espíritu Santo para que nos dé el poder para poder hacerlo. Solos no podemos. Y hasta que reconocemos eso es cuando hay un cambio en nuestra vida. Entonces, si yo era así, de esta forma, y ahora soy así, sé que Dios es real. ¿Por qué? Porque yo solo no pude antes, ahora sí. ¿Por qué? Porque ahora lo tengo a Él. Amén. Entonces, en ese lugar de pecado los israelitas empezaron a olvidarse del Dios de sus padres. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ellos empezaron a olvidarse.
de todo lo que Dios había hecho con Abraham y la promesa de Dios hacia Abraham de que iba a ser una grande nación de ellos. Ellos se olvidaron. ¿Por qué no hubo alguien que les fuera enseñando acerca de la palabra de Dios? Pero alguien por ahí, en ese tiempo tan cruel, tan difícil para el pueblo de Israel, se acordó. Yo me acuerdo que mi abuelito me hablaba acerca de Jehová, acerca de Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que nos escogió a nosotros como su pueblo. ¿Y qué hizo? Que empezaron a clamar a Dios. Dice la Escritura que el pueblo empezó a acordarse del Dios de sus padres y empezó a clamar, empezó a pedirle ayuda a Dios. En medio de todo ese lugar de pecado donde vivían, empezaron a acordarse que había un Dios que los amaba, un Dios que los anhelaba, un Dios que quería estar cerca de ellos. Entonces, nuestra vida sin Cristo es lo mismo. Nuestra vida en el pecado es como si estuviéramos viviendo en Egipto. Es lo mismo. Si no tenemos a Dios en nuestro corazón, esa es la representación. Y Faraón representaría hoy en día a Satanás. Si ustedes leen la Escritura, les voy a encargar de tarea que lean Éxodo, el libro de Éxodo. Ahí van a ver toda esta historia de cómo Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Y si ustedes se fijan, Faraón era el que no dejaba ir al pueblo de Israel. Los quería tener aquí oprimidos, porque si se le iban, ¿quién le iba a construir las pirámides? No, los egipcios no iban a querer ser constructores. Ellos no se querían ensuciar las manos. Ellos querían esos esclavos para que hicieran su trabajo. Entonces por eso Faraón no quería dejarlos ir. Y empezó Dios a llevar plagas para demostrar su poder. Fíjense que cada una de las plagas, de las 10 plagas que Dios desató sobre Egipto, era para humillar a cada uno de sus dioses. No voy a nombrar todas las plagas ahorita, pero algunas de ellas. La plaga de la sangre en el río Nilo. ¿A qué Dios humilló aquí? Al Dios del río Nilo. Dios dijo, convierte el agua en sangre. Y de ahí en adelante todo el río se convirtió en sangre, los peces se murieron. Imagínense la peste que había en Egipto en ese momento. Entonces no había agua limpia que tomar, era pura sangre. Dios humilló al Dios del río Nilo. Después viene la plaga de las ranas. Dios humilló al Dios de las ranas, porque ellos creían en un Dios de las ranas. Entonces cada plaga que Dios hizo sobre Egipto fue para humillar a cada uno de sus dioses y decirle, yo soy el Dios verdadero, no esos diosesitos que tienen ahí. Yo soy Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, y el único Dios verdadero. Amén. Entonces, el pecado que hace en nuestras vidas nos esclaviza, ¿verdad que sí? Voy a poner un ejemplo. Pues hay muchos tipos de pecados, ¿verdad? Hay la mentira, está la mentira, matar, robar, adulterio. Sabemos que hay muchos pecados. Pero cuando nosotros estamos practicando esos pecados, nosotros somos esclavos de él, porque no lo podemos dejar. ¿Verdad? Muchos de los que están aquí, estamos aquí, ya saben por qué, ¿verdad? Algunos tienen ciertas adicciones. Y fíjense, no sé si les han dicho esto, a lo mejor sí se los han dicho. Pero ¿saben cuál es la raíz de una adicción? ¿Saben por qué el hombre siempre tiende a agarrarse de algo? Porque hay un vacío en nuestro corazón que queremos llenar. Y déjeme que le diga que ese vacío solamente lo va a llenar Dios. No lo va a llenar ni el alcohol, no lo va a llenar ni las drogas, no lo va a llenar ni el adulterio, ni la mentira, ni el robar, ni ninguna otra cosa. Ni el dinero, ni nada de eso. Ni siquiera nuestra familia va a llenar ese vacío. Un científico antiguo decía que en el corazón del hombre, Blaise Pascal, decía que en el corazón hay un hueco del tamaño de Dios. O sea, nada más Dios lo puede llenar. Y tratamos de llenarlo con muchas cosas. Y nunca lo vamos a llenar hasta que Dios entre aquí y tome posesión de nuestro corazón. Entonces, el pecado nos esclaviza, nos tiene atados, no nos deja ser libres. Llámele drogas, llámele alcohol, lo que usted quiera. Entonces,
¿Quién de los que está aquí no quiere ser libre? Yo le dije al Señor, Señor, llevo tantos años batallando con este pecado y no puedo dejarlo, no puedo soltarlo. Pero si tú me ayudas, entonces yo creo que sí voy a poder. Y así fue, el Señor fue quitando muchas cosas de mi vida. Y todavía lo sigue haciendo, ¿verdad? Porque siguen saliendo cosas en el corazón que no sabía ni siquiera que estaban ahí. Entonces Dios sigue limpiando, Dios sigue sacando, Dios sigue liberando mi corazón del pecado. Para sacar al pueblo de Dios, la última plaga fue la plaga de la muerte de los primogénitos. ¿Saben por qué Dios hizo que murieran los primogénitos? El hijo de Faraón, el que era sucesor del trono, el que le tocaba ser rey enseguida, el hijo de Faraón era el primogénito. Y los faraones decían que ellos eran dioses, se consideraban a sí mismos dioses. Entonces Dios estaba humillando el hecho de que Faraón era Dios. Dios estaba humillando a Faraón ahí. Y les dijo Dios, va a pasar el ángel de la muerte y va a matar a todo primogénito, tanto de los hombres como de las bestias. Pero les dijo a los israelitas, ustedes van a matar un borreguito o un cabrito de 1 año sin defecto, y la sangre de ese borreguito la van a agarrar y van a pintar alrededor del marco de sus puertas y en los postes. ¿Para qué? Esa va a ser señal para el ángel de la muerte de que no llegue a esa casa. Aunque haya un primogénito ahí, nadie va a morir. Y de los hijos de Israel, ninguno va a morir si hacen esto que yo les estoy diciendo. Para esto tuvo que morir ese borreguito. Tuvieron que degollar ese borreguito, y luego tenía la ordenanza, era que debían de comerse ese borreguito asado con hierbas amargas. No era algo tan disfrutable, no era así que vamos a ponerle pimienta para que sepa rico o condimentos, no. Eran hierbas amargas y el borreguito así nada más asado a las brasas y listo. Y dice, y cómanselo deprisa, y estén vestidos, y estén con los zapatos puestos, como si estuvieran listos para salir. Esa va a ser mi Pascua, dice el Señor, de ahora en adelante. Y Dios instituyó la Pascua de ese momento en adelante. Pero ¿qué significa esta Pascua? Si lo trasladamos nosotros a nuestra vida hoy en día, pues es el sacrificio de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Jesús es el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, o sea, fue muerto. Su sangre fue derramada para que ustedes y yo podamos tener vida. Y así como pasó el ángel de la muerte esa noche y no tocó a los israelitas que habían puesto la sangre del borreguito en la puerta, así Cristo, si tú lo aceptas en tu corazón, esa sangre que Él derramó se hace activa para ti. Y ya no vas a probar muerte, y me refiero a muerte espiritual, no a muerte física, porque la palabra de Dios dice que todos debemos de morir una vez. Entonces se refiere a muerte espiritual, a tu muerte, a la muerte de tu alma. ¿Cuál es tu verdadero yo? Cuando nosotros morimos, lo que muere es nuestro cuerpo, es esta carnita que tenemos y podemos tocar. Pero nuestro verdadero yo es nuestra alma. Es donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Entonces, eso es lo que salva al Señor. Entonces ya no vas a probar muerte. El ángel de la muerte no tendrá potestad sobre ti. ¿Por qué? Porque recibiste a Cristo en tu corazón y Él te lavó con su sangre tus pecados. Entonces, imagínense qué precioso, qué privilegio tenemos nosotros. Si tú aceptas a Cristo, son muchos los beneficios. Yo no veo ningún maleficio, ninguna pérdida. Yo veo todo ganancia. Porque desde que yo recibí a Cristo, ha sido puro ganar y ganar y ganar. Y esto no quiere decir que no vamos a tener aflicciones. Claro que sí. Nos vamos a poder enfermar, vamos a pasar por problemas, sí, cierto, sí, los cristianos pasamos por problemas, pero la diferencia es que tenemos a Cristo con nosotros y Él nos va a ayudar a superar esos problemas. Ya no estamos solos, ahora lo tenemos a Él. Y es la grande diferencia de la desesperanza que hay allá afuera los que no conocen de Cristo. Me ha tocado estar en funerales de personas que no conocieron a Cristo, y ver la desesperanza en los rostros de la gente es muy triste. O sea, están llorando desconsoladamente por su ser querido, y es natural, es obvio, ¿verdad? Pues es su familiar, su ser querido. Y lloran desconsolados como si no hubiera un mañana, como que su vida se les acabó ahí en ese momento y ya no hay nada más allá.
¿Por qué? Porque no hay una esperanza de verlo algún día. Pero los que mueren en Cristo tenemos una esperanza de que un día volveremos a verlos. Un día los volveremos a ver. Y he estado en funerales de personas cristianas y en vez de parecer un funeral, hasta parecería una fiesta. No porque estén todos alegres y contentos, sino porque en esos funerales se alaba a Dios, se cantan cantos de adoración hacia Dios, de agradecimiento a Dios por el tiempo que nos permitió vivir y convivir con esa persona. Es muy diferente, hay una esperanza de que algún día los volveremos a ver. Entonces, ¿ven la diferencia? ¿Sí? Tenemos esperanza en Cristo y sin Cristo no hay nada. No hay nada que hacer, no hay esperanza, no hay más allá del dolor que tenemos delante de nosotros. Entonces Cristo es nuestro cordero, nuestro borreguito que se sacrifica por nosotros. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Para que haya remisión de pecados debe haber muerte. Debe morir algo. ¿Qué hacían en el Antiguo Testamento? Si yo pecaba tenía que llevar un borreguito o una vaca y sacrificarla por el pecado que yo cometí. Yo soy el que debería de morir porque yo rompí la ley de Dios. Entonces el castigo sería para mí, pero en sustitución mía llevo un animalito. Y dice la Escritura que si no tenías una vaca o no tenías un borrego, que llevaras, si eras muy pobre, llevaras una paloma. Y si de plano eras muy muy pobre, llevabas harina. Y el sacerdote la quemaba en el lugar del sacrificio. Pero algo tenías que dar tú a cambio para pagar tu pecado. Si eso se aplicara el día de hoy, ya no habría animales en el planeta Tierra, ¿eh? Ya no habría ni un animalito. ¿Por qué? Porque todos los días pecamos, de cierta manera. Tendríamos que estar sacrifique y sacrifique animales. Pero dice la palabra de Dios que Cristo murió en una sola vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio que hacer, Él ya lo hizo todo. Lo único que nos toca a nosotros, ¿saben qué es? Aceptarlo. Aceptar ese regalo que Él nos está dando, porque es un regalo. ¿Lo merecemos? Ninguno de los que estamos aquí merecemos la salvación. Ninguno. Ni yo, ni ustedes, ninguno, nadie. Ningún hombre en este planeta merece el sacrificio de Jesús. Mas sin embargo, Él lo hizo por amor a nosotros. Él se entregó, Él no le importó dejar su trono, venir a nacer a esta tierra, crecer, esparcir el Evangelio y dejarse hacer todo lo que le hicieron en su cuerpo. Y lo hizo todo por amor. Dice la Escritura que algunos osarán, dice, morir por alguna persona muy buena o alguien que sea muy cercano a mí. Yo creo que esta frase la hemos dicho muchos de nosotros, ¿no? Yo estoy dispuesto a morir por mi hermano o por mi mamá o por mi esposa o por mi hijo. Estamos dispuestos a morir por nuestros hijos. ¿Pero estás dispuesto a morir por algún enemigo? Yo creo que es difícil, ¿verdad? Aquel que me maltrata, aquel que me dice cosas feas, aquel que me insulta, ¿estás dispuesto tú a morir por él? Yo creo que no, ¿verdad? Humanamente no. Dice la Escritura que todo aquel que hace pecado es enemigo de Dios. Mas sin embargo, Cristo, aun siendo nosotros pecadores, dice la Escritura, Cristo murió por nosotros. No le importó que fuéramos sus enemigos. Todavía Él nos amó más allá de eso y entregó su vida. Y Él es nuestro Cordero. Dice en Éxodo 12, voy a leerlo así rápidamente, versículo 3, dice: hablaba a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómense cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. El versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El versículo 7 dice: y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dindel de las casas que lo han de comer. El versículo 11 dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, o sea, vestidos de la ropa, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque Pascua es de Jehová. Entonces, aquí vemos que Cristo tomó el lugar de ese cordero y murió por ti y por mí. Los que merecíamos esos azotes y esas
golpes que le dieron a Jesús y esas humillaciones que le hicieron a Jesús y esa corona enterrada en su frente, la merecíamos nosotros, no Él. Él nunca pecó. Mas sin embargo, Él tomó nuestro lugar. ¿Cuál es tu nombre? Alexis. Hace cuenta, Alexis, que Cristo dijo: Alexis, aquí está tu lista de todos tus pecados, todos tus errores. ¿Qué te mereces? La Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Tú, Alexis, deberías de morir para pagar estos pecados. Está el juez condenándote y de repente llega Jesús y te dice: no, a Él déjenlo en paz. Yo me pongo en su lugar. Todo lo que le iban a hacer a Él, háganmelo a mí. Y Él es lo que hace, es toma nuestro lugar, el lugar de nuestro castigo y lo lleva sobre Él. Ningún ser humano pudo aguantar lo que Jesús aguantó. Ser exhibido en una cruz era la muerte más horrible que se tenía en ese tiempo en Roma. Era una humillación bien grande. ¿Por qué? Porque te quitaban la ropa, te desnudaban, te ponían enfrente de toda la gente pasaba y se burlaba de ti y muchos se escupían. Y Jesús ahí desnudo, sangrando de todos los azotes. En ese tiempo los látigos romanos, muchos eran cuerdas de cuero y en el final tenían unas garras, muchas eran de hueso, otras eran de metal. Y cada vez que el látigo te pegaba en la piel, se clavaban esas garras, jalaban y se traían la piel. Todo eso le hicieron a Jesús. Lo azotaron, lo escupieron, lo humillaron, lo patalearon, le hicieron de todo. Y nunca dijo nada. Nunca se defendió. Incluso cuando estaba en la cruz le dijeron: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. ¿Él podía hacerlo? Sí podía hacerlo porque es Dios. Jesús es Dios. Pero no lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Entonces imagínense, a nosotros nos correspondía estar ahí, no a Él. Él nunca hizo nada malo. Entonces aquí dice que tenía que ser un cordero sin mancha y sin defecto. Jesús cumplió con esto, Él no tenía defecto, ni tenía pecado. Pues llega el momento que el pueblo de Israel sale de Egipto y ya entran al desierto. ¿Sabían ustedes que para llegar al desierto ellos lo máximo que debieron de haber tardado, así exagerando mucho, de llegar de Egipto a la tierra que Dios les había prometido, lo máximo así, 1 mes? Exagerando ya mucho, 1 mes para llegar de Egipto a Canaán, que era la tierra prometida. ¿Cuánto duraron? 40 años. 40 años. ¿Por qué? Si pudieron haber llegado bien rápido. La Escritura dice un poquito acerca de por qué. La Escritura dice, ¿sí? Porque Moisés le dice al pueblo: no, y es por mí que los sacaba de Egipto. Entonces se ensalzó y no le dio la gloria a Jehová Dios. No era por eso. No, era... Bueno, vamos a entender algo. El número 4 en la Biblia tiene un significado. Todos los números en la Biblia tienen un significado. El número 4 tiene uno. Y ese significado es preparación, el número 4. Si ustedes recuerdan, ¿cuántos años duró Moisés preparándose en Egipto como príncipe de Egipto? 40 años. ¿Para qué? Dios lo permitió para que aprendiera todo el asunto y teje y maneje en Egipto, para que supiera las leyes, que supiera el idioma, que supiera las costumbres egipcias. Lo preparó como un príncipe. Dicen los historiadores que si Moisés hubiera seguido ahí y no se hubiera ido al desierto, pudo haber llegado a ser faraón. Pero no lo fue. Dios tenía otros planes para él. Después de que mata al egipcio y se va al desierto, dura 40 años otra vez en el desierto. Y Dios lo humilló, Dios lo preparó, Dios le dio un corazón humilde y un corazón obediente durante esos 40 años como pastor de borregas. Era el pastor de las ovejas de su suegro, Jetro. De ser un príncipe de Egipto a ser un pastor de borregas. Dios lo preparó ahí. 40 años trató con su corazón. Cuando Dios vio que ya estaba listo, entonces lo llamó y le dijo: ve y rescata a mi pueblo. Entonces volvemos, el pueblo ya está en Egipto. 40 años duraron de que salieron de Egipto hasta llegar a Canaán, cuando pudieron haber llegado en 1 mes. Dicen algunos historiadores que pudieron haber llegado en 11 o 15 días,
sí iban a buen paso. Pero duraron 40 años. Dios estaba preparando a su pueblo para poder entrar a la tierra de Canaán. Dios sabía que traían a Egipto en su corazón todavía. ¿Qué pasó a mitad del desierto? Sube Moisés para que Dios le dé la ley, y mientras Moisés estaba ahí arriba, ¿qué hizo el pueblo? Hicieron un becerro de oro. Los becerros en Egipto, las vacas, se adoraban también. Ellos traían los dioses egipcios en su corazón todavía. Entonces empezaron a adorar y ellos extrañaban el pecado que estaba en Egipto. Lo traían dentro de su corazón, no querían soltarlo. Y entonces, pues de ahí ese es otro tema. Dios se enojó mucho. Pero, ¿por qué estoy hablando del desierto? El desierto, cuando tú te conviertes a Cristo, dejas Egipto. Le entregaste tu vida a Cristo, dejas Egipto. Entras al desierto y en el desierto Dios te va a preparar. Y esto, el desierto, significa o es similar a nuestra vida cristiana. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pues pasaron muchas cosas en el desierto. Tuvieron sed, tuvieron hambre, se quejaban, murmuraban en contra de Dios, les pasaban cosas, Dios les respondía, y era un círculo vicioso de queja y de responder de Dios, y Dios tenía misericordia y ellos se volvían a pecar, y así, 40 años en ese mismo proceder. Dice la Escritura que hasta que murió toda esa generación que salió de Egipto, entonces entraron a la tierra de Canaán. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos que estar tú y yo en el desierto para poder entrar a la tierra prometida? Depende de nosotros. Que yo le entregué mi vida a Cristo, ¿cuánto tiempo me voy a estar yo en el desierto antes de entrar a las promesas que Dios tiene para mí? Depende de mí y de mi disposición hacia Dios. Si tú le entregas tu corazón, me ha tocado ver a lo largo de los años que tengo de conocer al Señor, gente que se convierte y ¡pshum!, lo rebasan a uno. Ellos van, pero como dicen por ahí, sin cuarta. O sea, van y crecen rápido en las cosas de Dios. Y ya los ves tú trabajando para el Señor y predicando el Evangelio cuando antes ni siquiera hablaban ni nada, y los ves crecer de una forma. ¿Por qué? Porque dispuso su corazón. Le dijo a Dios, toma todo de mí, le entregó todo al Señor. Pero también he visto cristianos de 20, 30 años que parece que acaban de conocer al Señor, bien inmaduros, quejándose por todo. También he visto esos, que no le entregaron todo su corazón a Dios. Le das de cuenta que le dijeron a Dios, de mi corazón, mira, toma nomás este cachito es mío, este no lo toques. Así le dicen al Señor. Y ves que no crecen en la vida cristiana. Se quedan estancados. Depende de nosotros cuánto vamos a estar dando vueltas ahí en el desierto. Y ya para ir terminando, para no aburrirlos, vamos ¿cuánto tiempo has estado tú ya en Egipto? ¿Cuánto tiempo? ¿Años? ¿Meses? Yo duré 26 años sin conocer de Cristo. Y me hablaban muchas veces acerca de Jesucristo y no quería. Decía yo, no, es que los cristianos son bien aburridos, ¿qué voy a andar yo haciéndome cristiano? Todavía me falta mucho por vivir, decía yo. Eso es una mentira. No hay vida más apasionante que conocer a Cristo. O sea, es una vida bien bonita. Lo que tú conocías como diversión antes, ahora que conoces a Cristo no te llama absolutamente nada la atención. Ahora aprendes a disfrutar de las cosas verdaderamente importantes de la vida. Cristo te da como que otros ojos y empiezas a ver las cosas chiquitas y valorar las cosas pequeñas que tenemos, como el levantarte cada mañana, el darle gracias a Dios porque tienes un techo, el darle gracias a Dios porque tienes alimento, porque tienes ropa, porque tus hijos están bien, porque tu esposa está bien, porque tienes tantas bendiciones que no ves cuando estás allá afuera sin Dios. Y mucha gente se la pasa con su mirada viendo lo que no tienen y anhelando las cosas que no tienen y no valorando lo que sí tienen. Ponen su mirada en cosas que no valen la pena.
Entonces, ¿cuánto tiempo llevas ya allá en Egipto? Yo creo que ya es tiempo de salir de ahí. Para eso tienes que renunciar a muchas cosas. Y no es fácil la vida cristiana. Aquel que venga y les diga aquí que ya se acabaron tus problemas y tú se haces cristiano, eso es una mentira. La palabra de Dios no dice eso. Dice: en este mundo tendréis aflicción, dice Jesús, pero ten ánimo, ten fe, porque yo, dice Jesús, yo ya vencí al mundo. Y si yo estoy contigo, las cosas, los problemas, lo que pase, yo voy contigo, no estás solo. Entonces te va a ayudar a salir de los problemas, eso sí. Y Él prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, dice la palabra de Dios. Y si Dios promete algo, siempre lo va a cumplir. ¿Qué cosa buena te ha dejado la vida sin Cristo? Cuando yo recién me convertí, me decían mucho mis amigos: ay, todo lo que te estás perdiendo, qué aburrido, y que esto y que el otro, que vámonos a tomarnos unas cervezas, vámonos al antro, vámonos acá, vámonos allá. ¿Y saben qué les dije yo? Tenía 6 meses de convertido. Y les dije yo: ¿saben qué? Estos 6 meses que yo tengo de conocer a Dios, yo no los cambio por los 26 años que tenía sin Cristo. Prefiero estos 6 meses, aunque sean poquitos, que esos 26 años sin Él. Porque ahora tengo esperanza, ahora tengo un propósito en la vida. No tenía propósito, andaba en la vida nomás existiendo y caminando como sonámbulo ahí, siguiendo lo que los demás querían que yo hiciera. Muchos empezamos a tomar, ¿por qué? Porque los amigos nos dicen: eres una vieja si no tomas. O eres bien cobarde si no te drogas. Y muchos empiezan así, no digo que todos, ¿verdad? Cuando es más valiente el que decide decir no. Y muchas veces lo que tenemos que aprender es a decir no. Y es una palabra tan sencilla, pero es tan difícil de decir. Y así le tienes que decir tú al pecado: no más. Hasta aquí. Yo me salgo de Egipto. Yo tomo lo que Cristo me está ofreciendo. Juan 8:36, ya para terminar. Dice la palabra de Dios: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ustedes pueden estar aquí, pues obviamente no pueden salir muchos, ¿verdad? No pueden salir al exterior, pero pueden ser libres, aunque estuvieran en una cárcel. Pueden ser libres. ¿Saben por qué? Porque Cristo nos hace libres. No importa el lugar en donde estemos. Y a lo mejor estarán muchos aquí en contra de su voluntad. A lo mejor a muchos sus familiares los trajeron aquí en contra de su voluntad. Pero sus familiares los aman y quieren lo mejor para ustedes. Y ellos ven que esta es una posibilidad que los puede ayudar. Entonces, si estás aquí, no puedes salir al exterior, no puedes ir a donde tú quieras, pero Cristo te puede hacer libre aquí, aunque estés aquí de cierta forma encerrado, ¿verdad? Hay un testimonio de un criminal en Estados Unidos. Era un asesino serial, mató a muchas niñas, las violaba y las mataba. Y pues era un animal, hacía horrores con las niñas y luego escondía los cuerpos. Pues en el juicio, ya cuando se estaba declarando su culpabilidad, llega uno de los papás de las niñas. Todos los papás de las otras niñas lo maldecían y le decían que se fuera al infierno y que no había nada más para él, y ojalá y se pudriera y ojalá y le pasaran todo lo peor y que todas las maldiciones del mundo cayeran sobre él. Y él se reía. Hasta que llegó un papá de las niñas, un señor ya grande, un poco anciano, y se para enfrente de él y le dice: ¿sabes qué? Yo te perdono. Por lo que tú le hiciste a mi hija, yo te perdono. Se quedó así. Lo sacó de onda, o sea, que ¿cómo? Y ese hombre empezó a llorar y a llorar y a llorar. Yo te perdono y deseo de todo corazón que un día te encuentres con Jesucristo. Y entonces conocerás que hay un amor más grande
más grande que cualquier error que puedas haber cometido. Y este hombre se convirtió a Cristo, y aunque estaba en la cárcel de por vida, dice que fue verdaderamente libre. Allá afuera nunca fui libre. Aquí, aunque esté encerrado en estas 4 paredes, yo soy libre. Y sé que un día voy a estar con mi Jesús. No hay pecado tan grande que Cristo no pueda perdonar. No importa lo que tú hayas hecho. Si tú te arrepientes de corazón, Cristo te perdona. Pónganse de pie. No sé si ya me pasé mucho, pero no sé cómo esté tu corazón o cómo esté tu relación con Dios. Yo no conozco tu corazón, ni conozco todo lo que has pasado, pero Cristo sí, Dios sí. Dios supo todo lo que yo había pasado. Algún día les voy a contar parte de mi testimonio, pero lo que Cristo hizo en mí, también lo puede hacer en ustedes. Y lo que Cristo sigue haciendo en mí, también lo puede hacer en ustedes. A mí me diagnosticaron con una enfermedad mortal hace 4 años atrás. No había esperanza, no había nada que hacer. Los doctores me dijeron, en cualquier momento tú te mueres. Ah, caray. ¿Cómo? Tengo una alumna que siempre dice, ah, caray. Siempre que algo le llama la atención me acordé de ella. Y no importa. Si estoy aquí es por la gracia de Dios. No es porque esté tomando medicamentos, no es porque sí ya he ido con tantos doctores buscando una respuesta, es porque Cristo, es porque Dios me quiere que esté aquí. Y no importan los diagnósticos, y no importa lo que el hombre diga, la última palabra la tiene Dios siempre. ¿Sí? Entonces, si tienes una enfermedad, ¿quién no quiere ser sanado? Pues todos, ¿verdad? Nadie queremos estar enfermos. Pues hay una enfermedad en el corazón, y es el pecado. Es estar viviendo en Egipto. Entonces yo creo que ya es tiempo de salir de ahí. Si tú todavía no le has entregado tu vida a Cristo, yo creo que no es una casualidad que estemos nosotros aquí esta tarde aquí. No es casualidad. Yo creo que Dios siempre acomoda las cosas, no deja nada a la suerte. Y si algo te sirvió este mensaje, si algo Dios habló a tu corazón, no desaproveches la oportunidad. Dice la palabra de Dios que Cristo siempre está llamando a la puerta de nuestro corazón. Dice, si tú abres la puerta, yo entraré a tu corazón, dice, y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, te va a dar una paz que nunca más antes has sentido. Y sobre todo te va a dar la fuerza para salir de la situación en la que estés. Sea de adicción, sea de dependencia, sea de lo que sea. Él tiene el poder para romper cualquier cadena. Cosas que para nosotros son imposibles, para Él son fáciles. Pero necesitas creer, necesitas entregarle tu vida, necesitas entregarle tu corazón. De veras se los digo, no hay más respuesta que esa. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. No hay otra forma, no hay otro camino. No hay otro Dios, no hay otro ídolo, no hay nada más que nos pueda llevar a la presencia de Dios más que Cristo. Porque no hay ningún ídolo en la historia que haya muerto por sus seguidores y que haya resucitado. Solamente Jesús. Entonces Jesús es Dios. Él no es un ídolo. Entonces, si reconoces esta tarde que Dios habló a tu corazón, yo te invito a que hagas una oración. Y no la hagas por el simple hecho de estar aquí, que yo quiera que la repitas. No, si la vas a hacer, hazla desde el fondo de tu corazón y creyendo lo que estás diciendo. Porque Dios nunca va a dejar caer una oración al piso. Si tú la haces de corazón, Él va a hacer algo que te va a sorprender a ti. Dice la palabra de Dios, al contrito y humillado Dios nunca va a rechazar. Si tú realmente estás arrepentido y realmente te duele la situación en la que estás, pídele con todo tu corazón que te ayude a salir de esto. Y Dios lo va a hacer. A mí me ayudó, conmigo lo hizo. Y ojalá algún día yo pueda verte aquí, predicando la palabra de Dios o sirviéndole a Dios de alguna otra manera. Amén. Cierren sus ojos.
Bendito y amado Dios, muchas gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde, en esta noche preciosa, Señor. Gracias porque nos enseñas a través de ella lo que tú quieres de nosotros, Señor. Yo sé que tú nos anhelas de todo corazón, Señor. Yo sé que tú quieres que seamos tus hijos, Señor. Y en esta tarde yo te pido, Padre, que tomes en cuenta la oración que vamos a hacer en este momento, Señor. Que tú escuches la sinceridad de nuestro corazón y que tú hagas algo sobrenatural en nuestras vidas. Repitan conmigo: bendito Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Cristo, por haber tomado tú mi lugar. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios. No hay otro Dios fuera de ti, Señor. Tú eres el único Dios verdadero. Y en esta tarde, Señor, con toda humildad y con todo respeto, yo te pido, mi Señor, por favor, entra en mi corazón. Toma tú el control de mi vida. Señor, yo me he equivocado mucho. He cometido muchos errores. He cometido tantos pecados, Señor. Ya son incontables. Por eso en esta noche, Señor, yo tomo todos esos pecados y los pongo en tus manos. Y te pido, Señor, que te los lleves y que no te vuelvas a acordar de ellos. Y que me des la capacidad de entender el amor tan grande que tú tienes por mí. Gracias por todo lo que has hecho por mí hasta este día. Y te pido con todo mi corazón que desde este día en adelante tu Espíritu Santo me dé el poder para decirle no al pecado, no a la adicción y no a las cosas que sé que no me hacen bien. Dame la fuerza, Señor, porque yo no la tengo, pero tú sí. Te doy gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Y te pido con todo mi corazón que me aceptes como tu Hijo. Te lo pido todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga. Si lo hiciste de corazón, Dios te escuchó. Y si lo crees de verdad, Dios va a hacer una obra en tu vida. Que el Señor les bendiga.